Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Mi nombre es Ervin Bacén y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones. De inmediato con los principales temas de este jueves 4 de septiembre. Les contamos que Santa Cruz, Cochabamba y Tarija son los departamentos que registran mayor contaminación del agua por productos agroquímicos. En tanto, las comunidades rurales en Oruro y Potosí se ven afectados por la contaminación de los relaves de la minería. Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en la audiencia pública de rendición de cuentas parcial de los resultados del Censo Agropecuario 2013. De acuerdo al informe, casi un 40% del agua que abastece a las comunidades rurales de todo el país está afectada por contaminación. Los proveedores de insumos agropecuarios y la Gobernación de Santa Cruz cuestionan los resultados, ya que, según dicen, no conocen los análisis del agua ni estudios científicos que hubiera podido realizar el Instituto Nacional de Estadísticas. Y a partir del 12 de septiembre, las organizaciones políticas en nuestro país tendrán 10 minutos por día en cada medio de comunicación privado y 18 minutos en emisoras estatales para promocionar a sus candidatos. Los dirigentes aceptaron un documento de compromiso ético para evitar la guerra sucia entre los partidos. Además, se estableció que habrán 12 páginas por semana publicadas en cualquier periódico privado para la campaña política. Así lo estableció también el Tribunal Supremo Electoral. Desde el 19 de septiembre también corre la publicidad gratuita en medios estatales y cada sábado se dispondrá una plana con publicidad de las 5 fuerzas en carrera electoral. Los delegados de los partidos accedieron a sortearse el orden de aparición en publicidad gratuita, según indicó el titular del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, Juan Carlos Pinto. Y las Naciones Unidas indaga causa del encarcelamiento del candidato opositor. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Raikot, informó que su despacho sigue el caso del encarcelamiento de Mario Orellana, candidato a primer senador por Cochabamba del Movimiento Sin Miedo. Es un caso al que estamos poniendo bastante atención. Vamos a buscar la información. Es un poco inquietante. Habría que ver qué está ocurriendo en este caso y que no sea una táctica o una acción de carácter judicial para perjudicar solo al candidato, afirmó ayer el funcionario internacional en Santa Cruz. Desde hace 7 días, Orellana está reducido en el penal de San Sebastián, en la capital del Valle, luego de que fuera denunciado en el año 2011 por presunta falsedad material. El caso se reactivó en agosto pasado, después de denunciar un audio que involucra al presidente Evo Morales. Y en otros temas les contamos que el vocero de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa, inició una gira internacional por el mar y contempla en su agenda internacional al menos 4 reuniones multilaterales para informar y coordinar tareas sobre la demanda contra Chile que se lleva adelante en La Haya. En las visitas se incluye una cita con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y una veintena de embajadores acreditados ante la ONU, además de reuniones con el exmandatario estadounidense Jimmy Carter en Atlanta, Estados Unidos, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, José Miguel Insulza. Así lo informó Gustavo Aliaga, integrante del equipo de trabajo que acompaña al expresidente. Estamos revisando los principales temas en Bolivia News. En otras informaciones, el sector pecuario está listo para iniciar las actividades comerciales en la muestra más importante del país, la Feria Internacional de Santa Cruz, Expo Cruz. La división pecuaria inaugurará las actividades del sábado 13 de septiembre con el primer remate de bovinos y los juzgamientos de las razas cebuinas comenzarán el próximo martes 16 también de septiembre. Este año esperan generar un movimiento económico superior a los 3.6 millones de dólares en los remates de ganado. La Asociación Boliviana de Creadores de Cebú, ASOCEBU, confirmó que este año participarán en Expo Cruz más de 1.000 animales entre bovinos, cebuinos, lecheros, europeos y de origen japonés, todos ellos pertenecientes a más de 100 cabañas ganaderas de nuestro departamento. Y Bolivia ingresó por primera vez en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, publicada en la revista británica Restaurant. El establecimiento Gusto de La Paz fue incluido en el lugar número 32 de la lista y además fue galardonado como el mejor restaurante de Bolivia en su género. El evento fue realizado en Lima, Perú, con la participación de reconocidas figuras del mundo de la gastronomía. Revisemos ahora los principales indicadores económicos que mueven la economía del planeta.
El dólar para esta jornada de jueves 4 de septiembre marca 6.86 bolivianos para la compra y 6.96 bolivianos para la venta. El euro 9.00 y el yen se mantiene en 0.06. Y en Bolivia News les presentamos las principales informaciones deportivas. Acompáñennos. Y los árbitros exigen seguridad en partidos de la Liga. La Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol emitió un comunicado a la dirigencia del fútbol boliviano en el que indica que no trabajará hasta no tener mejoras en la seguridad. La medida surgió tras el incidente en el que la terna orureña fue atacada en Sucre y el juez asistente Bruno Martínez fue brutalmente agredido por supuestos hinchas de Universitario, enardecidos por el partido que su equipo perdió ante Bolívar. El voto resolutivo de los árbitros fue emitido tras la reunión de los colegiados en Santa Cruz, que tiene un carácter de denunciar, coordinar y condenar lo sucedido y exigir mejoras en las medidas de seguridad antes, durante y después de los partidos para su trabajo. Además, comunicaron el inicio del paro del arbitraje nacional a nivel de asociaciones y de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, mientras no se garantice, según indican, la mejoría en la protección de su trabajo. Y en otros temas les contamos que la nueva ley del deporte será consensuada y ya se trabaja en una nueva norma. El ministro de Deportes, Tito Montaño, informó ayer que el proyecto de ley establecerá el marco regulatorio de todas las entidades deportivas que deberán adecuar sus estatutos y reglamentos internos a lo que disponga esta futura norma. La ley establecerá el marco regulatorio en todas las actividades deportivas y es importante que esta ley cuente con la aceptación de la sociedad para que se dé de esta manera su implementación y que ésta sea precisamente en función de los intereses de los deportistas y de la sociedad en su conjunto, dijo Montaño. En esta misma línea, se espera que próximamente se socialice este proyecto de ley con las entidades deportivas del país, entre ellas la Federación Boliviana de Fútbol, que el pasado lunes reeligió a Carlos Chávez como su presidente en medio de trifulcas, gases y otros actos calificados como bastante bochornosos. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Y estas han sido las principales informaciones que hemos revisado juntos en Bolivia News. La promesa de retornar en cualquier momento con más informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.